Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Siguiendo con la serie de San Valentín, el día de hoy vamos a hacer esta hermosa lámpara llamada pintura de luz. Estoy muy emocionada porque hacía muchísimo tiempo que quería enseñarles a hacerla y este es el momento ideal. He visto estas lámparas con imágenes de anime o paisajes, pero espero no equivocarme. Creo que soy la primera persona que decide incorporar fotos reales para este producto. Así que te aseguro que de verdad vas a sorprender a tus clientes y a la competencia. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Materiales. Una pieza de MDF de 3 milímetros de 20 por 33 centímetros. Una hoja tamaño carta o A4 de papel bond. Una hoja tamaño carta o A4 de papel adhesivo mate. Un rectángulo de acetato de 9 por 11 centímetros. Pegamento para madera o cola de carpintero. Pintura acrílica negra o en aerosol. Masking tape, tiro o cinta de carrocero. Cinta doble contacto o doble cara. Se puede conseguir en ferreterías, librerías, tiendas de manualidades o marqueterías. No confundir con la cinta doble cara que tiene una almohadilla interna. Una tira de luces LED de menos de 1 metro, preferiblemente de luz blanca. Herramientas que debemos tener para nuestros proyectos. Cúter, tijeras, pistola de silicón, bandas elásticas, almohadillas adhesivas para muebles. Para hacer esta lámpara usé la página de makercase.com. En este caso quise que tuviera menos profundidad para que pareciera más un portarretrato que una lámpara. Distribuyo el vector de manera de ahorrarme tiempo en los cortes. Para el MDF, mi láser debe hacer 7 pasadas. Si optimizo la ruta de corte y selecciono que elimine las líneas superpuestas en los sitios donde están unidas las piezas, solo hará 7 pasadas y no 14, lo que hará que me ahorre un poco más de 9 minutos. Mi láser es una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que el tiempo que tomará en hacer el corte será de 30 minutos aproximadamente. Aquí tenemos a nuestros amigos María y José, que quedaron maravillados con el cuadro de Spotify y aceptaron convertirse en nuestros modelos para los próximos videos de San Valentín. Lo primero que vamos a hacer es convertir la foto en un dibujo en línea. Para eso utilizaremos la página Image R, la misma que usamos en el video de los cuadros de Spotify. Tranquilo, para que no te saltes de video en video, voy a repetir los pasos aquí. Igual, no te preocupes, que abajo en la cajita de descripción te dejo como siempre el link de todas las páginas que estamos usando para que no te me pierdas. Aquí están los pasos para trabajar con la foto. Le damos clic al botón de subir. Elegimos la que dice escala de grises y seleccionamos la foto. Bajamos nuevamente y aquí la tenemos. Hacemos clic en el botón donde dice material. Elegimos madera.
Aceptamos, aceptamos. Y aquí vemos el antes y el después a medida que juguemos con los parámetros. La idea es lograr que la imagen se vea como un dibujo a lápiz, conservando pocos detalles del fondo. Todo lo que está de fondo nos va a hacer ruido, por lo que lo vamos a editar para que esté presente, pero que se note lo menos posible. Podemos seguir modificando si lo deseamos, o si la imagen quedó bien así, le damos a descargar y seleccionamos la que dice PNG, y aquí la tenemos. Le quitaré este reflejo a María con Photoshop. Este paso lo pueden obviar, solo que a mí se me alborota el toque si lo dejo así. Ya tenemos la foto lista. Aquí pueden ver las dos fotos con las que vamos a trabajar, la de colores y la de blanco y negro. Pueden modificar las imágenes con el programa de su preferencia. Yo uso Photoshop. Podrían también dejar las fotos así. Sin embargo, a mí me gusta más que la que es en blanco y negro tenga un mínimo matiz de color. Más que todo porque me servirá como guía cuando la vaya a cortar, pues me definirá un poco los bordes sin tener que hacer un marco. Ambas imágenes deben tener el mismo tamaño, ya que deben coincidir. La foto en colores la vamos a voltear de manera horizontal, o lo que es lo mismo en modo espejo. El tamaño de las imágenes debe ser del mismo tamaño del acetato que vamos a usar, o sea, de 9 por 11 centímetros. Yo tuve un error de cálculo y me quedó un poco más pequeña, sin embargo, lo pude solucionar. La foto en colores la vamos a imprimir en papel adhesivo. Pueden usar fotográfico adhesivo si lo desean, pero no hace falta. Tampoco necesitan imprimirlo en alta calidad, la estándar está perfecta. La foto en blanco y negro la imprimirán en una hoja normal. Si es de 75 de gramaje, mejor. Yo usé una de 90 porque es el papel que uso para encuadernación artesanal y era el que tenía. Próximamente vamos a hacer un proyecto con encuadernación, también para San Valentín, así que si no te lo quieres perder, te invito a que te suscribas, es gratis y a mí me ayuda un montón. Ya con los diseños listos, vamos a cortar. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Como siempre, todos los vectores e imágenes que estamos usando te los dejaré gratis debajo de este video, en la cajita de descripción. Aquí tenemos las fotos impresas. Recortamos. Yo usaré un cúter ya que requiero precisión. Deben cortar por todo el borde, ya que después deben coincidir. Ahora vamos a pegar las fotos. Se supone que ambas imágenes deben tener el mismo tamaño. Las mías no quedaron pareja porque es un poco complicado cortar con precisión con la cámara pegándote en la frente. Pero como ustedes no tendrán ese problema, sé que les va a quedar perfecto. Verifiquen que están pegando bien la imagen.
Haciéndolo de esta manera, la imagen a color no se verá a menos que se ilumine. Aquí tenemos las piezas pintadas. Pueden usar el color de su preferencia. Yo usé el negro para que hiciera juego con la imagen sin color. El procedimiento para armar es el mismo de la lámpara de Luffy de One Piece. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Usaremos cinta doble contacto o doble cara. Como pueden ver, la parte adhesiva se desprende, por lo que es ideal para este proyecto. Estas cintas vienen de diferentes modelos, donde la diferencia es la fuerza de adherencia que tienen. Mientras más adherencia, menos probabilidades de que se despegue. Mi cámara no estaba grabando cuando la puse, pero aquí se puede ver con facilidad. Ejercemos presión. Colocamos la foto con la parte en blanco y negro de cara al acetato y la de colores en la parte de adentro de la lámpara. Aquí fue que me di cuenta que imprimí la foto más pequeña. Debe ser del mismo tamaño del acetato, que es de 9 por 11 centímetros. Sufrí un poquito porque, como les dije, debía ser más grande, pero lo logré. Reforzaremos todo con cinta de carrocero o masking tape. Deben tratar que la cinta no sobresalga del borde interno, donde está la foto, o con la luz se verá. Ejercemos presión para asegurarnos que todo queda bien pegado. Sigamos con la parte eléctrica. Estas tiras LED las compré en AliExpress hace meses. El precio es como de $1 y algo cada una. Y en su momento aproveché y compré 10 de 50 centímetros. Aquí en Costa Rica ese modelo no lo había. Y cuando al fin las conseguí, el precio era de $7 por unidad. Por lo que comprarlas en AliExpress con todo y envío era la mejor opción. Les dejo el link en la cajita de descripción. Si van a hacer estas lámparas, les recomiendo las de luz blanca para un mejor efecto. En este orificio debe pasar el cable. Si les parece muy grande, pueden modificar el vector. En el medio de estas líneas es donde haremos el corte, ya que por el espacio donde va a ir no la usaremos completa. Estas luces también vienen en varios modelos, con apagador, conector, control remoto o colores. Este modelo es para conexión USB, por lo que el cliente debe tener una toma de este tipo cerca o un adaptador como el de los celulares. Vamos a necesitar una pistola de silicón.
En la parte de atrás, las tiras tienen un adhesivo, sin embargo, no es muy fuerte y con el tiempo se despegan, por lo que las vamos a reforzar. Las luces LED generan muy poco calor, casi un 10% de un bombillo convencional, por lo que esto también debilita el adhesivo. Haremos un nudo simple, sin ajustar demasiado. Irá colocado de esta manera. Esto sirve como tope, por si en algún momento el cliente ala el cable. Cortaré en este lugar. Esto no se bota. De aquí salen 3 lámparas más comprando cable y conector. Seguramente mi amigo Carlitos del canal Carlitos Explica hará un video de cómo hacer esta conexión. Ahora aseguraremos todo con silicón caliente. Deben tener cuidado de que el cable no interfiera con las ranuras para que no choque cuando vayamos a pegar las piezas. Ahora, con la pistola de silicón, hacemos varios puentes como ven a continuación. Si se fijan, solo estoy dejando caer el silicón en la tira
No estoy pegando la punta a la tira LED. Refuerzo también las esquinas. Puede parecer exagerado, pero me gusta que todo quede bien seguro. Si te está gustando lo que ves, comenta y comparte. Eso ayuda a que YouTube recomiende el canal y llegue a más personas, tan geniales como tú. Siempre les agradezco el tiempo que se toman en ver mis videos y siempre les mando muchas bendiciones. Nada se mueve, todo quedó bien sujeto. Ahora vamos a probar nuevamente que las luces funcionan. Usaremos pegamento para madera o cola de carpintero. En este caso no lo hice, pero pueden dejar la base sin pintar y colocar los datos de su empresa como teléfono y redes. Nos ayudaremos de bandas elásticas para ejercer presión en las piezas y que queden bien unidas.
Es el turno de las almohadillas para muebles. Estas son de goma y evitarán que la lámpara se deslice con facilidad. Pueden sustituirlas por corcho, goma eva o foamy. Ya solo queda dejar secar un par de horas. Y este es el trabajo terminado. Como ven, es un proyecto sencillo y que va a llamar muchísimo la atención. Coméntame qué te pareció y si lo harías para tu negocio. Recuerda suscribirte y darle like. También está el botón de unirse por si quieres convertirte en miembro exclusivo de Mundo Manualidades. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.